verifica entre una superficie sólida o líquida y un fluido en movimiento. La transferencia de masa se debe tanto a la difusión molecular como al movimiento de la masa del fluido, por lo tanto es un fenómeno de superposición. El movimiento del fluido mejora de manera considerable la transferencia de masa. En este caso, la transferencia se da de la superficie hacia el fluido. La convección lo que hace es remover el fluido de mayor concentración que está cerca de la superficie y en su lugar pone fluido de menor concentración que está alejado de la superficie. La convección de masa es compleja debido a las complicaciones asociadas con el flujo de fluidos, tales como la configuración geométrica de la superficie, el régimen de flujo, la velocidad y las variaciones de las propiedades de los fluidos y de la composición. Por tanto, hay que apoyarse en relaciones experimentales para determinar la transferencia de masa. La rapidez de la transferencia de masa se describe como el producto del área interfacial por el gradiente de concentración sobre la resistencia a la transferencia de masa, misma que se expresa como el inverso de una constante. Esto para tener un producto de tres factores. La rapidez de la transferencia de masa aumenta al aumentar el área interfacial, el gradiente de concentración y al disminuir la resistencia a la transferencia de masa. La rapidez de transferencia de masa se divide entre el área interfacial para dar el flux de transferencia de masa, mismo que es igual al coeficiente de transferencia de masa por el gradiente de concentración, mismo que toma dos formas diferentes para dos casos. Cuando es de la superficie del fluido, es la concentración de la interfase menos la concentración promedio del fluido, y cuando es el fluido de la superficie, es la concentración promedio menos la concentración en la interfase. Para simplificar el cálculo de coeficientes de transferencia de masa convectivos, vamos a modelar el siguiente ejemplo. Aquí se muestra el sistema a considerar, que es CO2 en exceso en agua, removida por paletas para que esté homogénea. Las consideraciones de la transferencia de masa de la burbuja de gas puro hacia la fase líquida son: inicialmente agua libre de CO2, volumen total constante, disolución diluida incluso a tiempos largos, temperatura y presión constantes. La concentración promedio de CO2 en el agua es muy cercana a la concentración general o de bulto. Esto es lo que conlleva la solución bien mezclada. Burbujas de CO2 esféricas, y la concentración de CO2 en la interfase del lado del líquido es mucho mayor que la concentración promedio. El objetivo de este análisis va a ser obtener una expresión para el radio de la burbuja en función del tiempo. Para esto vamos a hacer un balance de moles en una burbuja. Este balance es acumulación igual a entradas menos salidas, donde el término de generación se omitió debido a que no hay reacción química que genere o consuma CO2 adentro, afuera o en la interfase de la burbuja. La acumulación va a ser la derivada con respecto al tiempo del número de moles en la burbuja, es decir, la fase gas. Entradas no hay de CO2 hacia la burbuja, así que esto vale 0. Y las salidas va a ser el gasto de CO2, es decir, el producto del área superficial por el flux de transferencia de masa. El número de moles en la fase gas se puede expresar como el producto del volumen por la concentración de la fase gas. El área superficial de la burbuja es 4pi por radio al cuadrado, y el flux de transferencia de masa va a ser el coeficiente de transferencia de masa convectivo por la diferencia de la concentración de CO2 en la interfase en la fase líquida menos la concentración de CO2 promedio. Esto debido a que la transferencia de masa se da de la superficie de la burbuja hacia el fluido. Debido a la suposición de temperatura y presión constante, la concentración de CO2 en la fase gas es constante, así que sale de la derivada, y vamos a expresar el volumen de la fase gas, es decir, de la burbuja, como el volumen de una esfera. La concentración de CO2 en la fase gas por la derivada con respecto al tiempo de
4/3 de pi por radio al cubo. Esto es igual a menos 4pi radio cuadrado, el coeficiente de transferencia de masa. Efectuando la derivada, tenemos que la derivada con respecto al tiempo del radio es igual a menos k por el producto de diferencia de concentraciones la suposición de que la concentración de CO2 en la interfase del lado de la fase líquida es mucho mayor que la concentración general o promedio de la fase líquida implica que la diferencia de CaIL menos CaL es aproximadamente CaIL. Es decir, vamos a despreciar la concentración de CO2 en la fase líquida. Debido a lo anterior, la expresión de arriba se puede reescribir como la derivada del radio con respecto al tiempo igual a menos el coeficiente de transferencia de masa por convección por la concentración de CO2 en la interfase del lado del líquido sobre la concentración de CO2 en la fase gas, donde los tres términos son constantes. Pon pausa. Debido a lo anterior, la ecuación de aquí arriba se puede reescribir como la derivada del radio con respecto al tiempo igual a menos el coeficiente de transferencia de masa convectivo por la concentración de CO2 en la interfase del lado del líquido sobre la concentración de CO2 en el gas, donde los tres términos son constantes. Por lo tanto, haciendo la integral, tenemos que el radio es igual a una constante de integración menos K CaIL sobre CaG por el tiempo, donde esta constante se va a evaluar con la condición inicial. Tenemos que el radio inicialmente era igual a D sub 0 sobre 2, la mitad del diámetro, y esto vamos a llamarlo R sub 0. Por lo tanto, aplicando la condición, el radio 0 es igual a C menos K CaIL sobre CaG por 0. Por lo tanto, todo este término de aquí se elimina y tenemos que la constante es igual a R sub 0. Finalmente, el radio es igual a R sub 0 menos K CaIL sobre CaG por tiempo. Esta es la relación que estábamos buscando. A partir de la expresión obtenida previamente, vamos a resolver para K lo que nos da esto. Para obtener K, hay que aplicar otra condición que es la que da el problema. El radio en un tiempo final es igual a la mitad del diámetro final, es decir, RF. Así podemos obtener un valor numérico de K al sustituir esto acá, lo que nos da el producto de la concentración de CO2 en la fase gas por la diferencia del radio inicial menos el final sobre el tiempo final por la concentración de CO2 en la interfase del lado del líquido, es decir, la de saturación. Para realizar el siguiente experimento vamos a usar un tubo de acrílico de aproximadamente 1.30 metros, el cual sellamos de un solo lado con una tapa. Debido a que la tapa era de un diámetro menor al diámetro interno del tubo, usamos una bolsa para que se pudiera ajustar. Posteriormente lo sellamos con plastiloca y pusimos alrededor cinta aislar para que este quedara muy fijo.
Para lograr que el fluido estuviera en constante movimiento en la interfase de la burbuja, optamos por burbujear CO2 desde la base del tubo hasta la superficie. Para ello, recurrimos a una manguera en la cual íbamos a meter un pedazo de Alka-Seltzer, íbamos a hacer vacío y después lo introduciríamos hasta la base del tubo. Esto con el fin de que el vacío provocara que las burbujas de CO2 se esparcieran fuera de la manguera y así lograr un constante burbujeo. La primera experimentación la hicimos a temperatura ambiente con el fin de poder regular el flujo del burbujeo. A muy bajas temperaturas nos dimos cuenta que el Alka-Seltzer no se disuelve rápido, lo que nos permitió quitar la manguera, ya que tanto el flujo como el diámetro de las burbujas era controlado por la temperatura del agua. Para determinar el coeficiente de transferencia de masa convectivo, necesitábamos el radio de la burbuja al inicio y al final de la columna de agua. Nosotros en la experimentación obtuvimos los diámetros de acuerdo al tubo, tomamos como referencia el tubo acrílico y en el video obtuvimos estos valores. De acuerdo al valor real del diámetro del tubo, pudimos conocer el diámetro de la burbuja al inicio y el diámetro de la burbuja al final. Estos son los datos con los que trabajamos. Aquí se muestran el radio inicial y final de la burbuja, la densidad del agua a 7 grados centígrados y el tiempo en que la burbuja se redujo. Para obtener la fracción molar de dióxido de carbono, trabajamos con la tabla de solubilidad de dióxido de carbono en fase líquida a diferentes temperaturas y presiones, y este fue el valor que nos dio. Para conocer la concentración de dióxido de carbono en la fase líquida, utilizamos la ecuación que se muestra aquí, sustituimos los valores y obtuvimos el valor de la concentración. Para conocer la concentración de dióxido de carbono en la fase gas, utilizamos la ecuación de los gases ideales, sustituimos los valores que ya teníamos anteriormente como dato y obtuvimos el valor de la concentración. Para poder determinar el coeficiente de transferencia en masa convectivo, aplicamos la siguiente ecuación. Y como ya conocemos anteriormente todos los datos, hicimos la sustitución de cada uno de ellos y obtuvimos el valor del coeficiente de transferencia de masa convectiva. Coeficiente de transferencia de masa convectivo, calculado por nosotros experimentalmente, podemos concluir que es grande a comparación de las concentraciones de CO2 en la interfase CO2-agua que utilizamos. También algunos de los errores que pudieron haber influenciado en esta obtención del coeficiente pudieron ser la temperatura tomada por nosotros, el removimiento de agua para que fuera homogénea la temperatura, mediciones hechas por la misma cámara, por nosotros, y sin embargo podemos concluir que es un valor de coeficiente certero y que pues equivale a la velocidad en la que se va absorbiendo la burbuja a través de la columna de agua.